Hola a todos nuestros seguidores para Metropolitano Noticias. Siempre tenemos presentaciones, temas de interés en torno a todo lo jurídico, social, académico. Y el día de hoy se presenta Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos a cargo del doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien nos trae a la autora, la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, donde debe destacarse esta propuesta, este tema de interés que este libro recoge en su estudio, la tipificación e interpretación jurisprudencial abordando en cuatro temas, en cuatro puntos concretos, proponiendo una unificación en tipo penal como un medio idóneo para garantizar el acceso a la justicia. Pero no quiero adelantarme, quiero dejarlo precisamente a quienes nos acompañan el día de hoy para que nos hablen precisamente de este libro que y yo creo, estoy segura y convencida, que será un referente para quienes estamos involucrados en temas de investigación en el proceso penal y también en temas que tienen que ver con investigación con perspectiva de género. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa. Gracias, doctora Samantha López Guardiola, por estar aquí en su casa, su espacio. 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias. Mucho gusto, Keren. ¿Cómo estás? Es un honor saludarte. Gracias, doctor Alejandro. Doctora Samantha. Muchas gracias, Keren, por tenernos aquí como invitados. Agradezco el espacio. Saludos a ti y a tu amable auditorio. Bien, pues quiero empezar, antes de entrar con usted, doctora Samantha, preguntarle al doctor Alejandro, a quien vemos que realice el prólogo de esta obra, de que me parece muy interesante. Sabemos que el doctor Alejandro tiene una gran trayectoria, un acervo impresionante, coautor de diversos libros, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, académico, líder social, entre otras. También se desempeña como director de investigación en la Guardia Nacional, pero también es un académico connotado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Alejandro, ¿qué nos puedes decir de este libro en donde participas en el prólogo? Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias por el espacio. Pues felicitar a la autora de principio por el éxito contundente que seguramente será esta obra desde la propia portada, ¿no? Donde una mujer devastada se erige en una mujer triunfadora, en una mujer liberada, en una mujer consumada, en una mujer realizada, ¿no? Quiero decir varias cosas muy rápido. La primera, tuve el honor de conocer a la doctora Samantha López Guardiola en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, desde donde ya trabajaba ella estos temas hace quizá más de una década. Esto es un tema muy interesante. Y quiero decir que he seguido su trayectoria y sus publicaciones, que siempre me han parecido con mucho rigor académico, y que ahora tuve la oportunidad de que confiara en Grupo Criminogénesis para esta edición, ¿no? Platicar un poco sobre la violencia contra las mujeres y los derechos humanos es un tema, yo diría que apasionante, en donde la maestra doctora López Guardiola, sin duda alguna, toca dos aspectos de fondo que yo vería muy importantes sobre un aspecto jurídico legislativo, que es la propuesta de un tipo penal unificado para el feminicidio como un aspecto pues, técnico de gran valor, digamos que es un aporte quizás hasta el producto del propio libro, y un tema también de fondo que es precisamente cultural y social respecto de la violencia que han vivido las mujeres durante varios siglos y que de una manera inteligente plantea y visibiliza, ¿no? Quiero señalar muy rápidamente, ¿no? Que el éxito del libro yo lo veo desde su propia estructura, una estructura para mí muy completa, donde hace un análisis de la violencia contra las mujeres. Esta parte es interesante como entrarle al tema de la génesis, a la violencia de género, y también hace un énfasis, un subrayado particularmente importante sobre la violencia feminicida, particularmente ahora,
que estamos viviendo cosas tan tremendas en este contexto. Digamos que es un estudio de fondo de política criminal. Veo también que desarrolla a los derechos humanos de las mujeres en el sistema nacional, pero también en el sistema interamericano. Esto es una parte muy interesante, cómo maneja y contrasta las jurisprudencias, este diálogo de la jurisprudencia nacional con la interamericana todo el tiempo, ¿no? Y también abreva, sin duda alguna, de los antecedentes del delito de feminicidio, y bueno, y hace un tratamiento técnico, dogmático, penal respecto de su tipificación. Y por supuesto, repasa las herramientas internacionales en materia de tipificación del feminicidio y la violencia de género, generando un producto final bastante interesante. Yo quisiera, en ese sentido, solamente para abrir boca y para señalar un poco la trascendencia y la importancia de este trabajo de investigación, de este libro, de esta obra, solamente me permitiré leer el primer párrafo del libro, que nos deja ya, sin lugar a duda, muy claro el alcance que tiene la obra. La problemática actual que vive el género femenino en nuestra sociedad en materia de violencia de género, tanto en el ámbito público como privado, sus causas e impacto en la vida diaria es fatal para quienes son privadas de la vida por el simple hecho de ser mujeres o por causas relacionadas con el hecho de ser. Creo que ahí plasma en un primer párrafo de una manera contundente, clarísima, digamos, lapidaria, ¿no? Esta complicada circunstancia de este libro que se presenta en un punto, digamos, que de inflexión muy importante para México, para las mujeres, sobre todo en un contexto donde pareciera que la violencia crece y no tiene freno, no tiene cómo detenerse o no encontramos el camino para orientarlo. Entonces, es este tipo de libros que aportan cultura, pues son fundamentales. Yo felicito a la maestra Samantha López Guardiola y te felicito a ti, Keren Reyes, por evidentemente tener un programa tan proactivo y que siempre tiene, digamos, que prospectados temas de defensa social. Muchas gracias por esta intervención. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, por estas palabras tan contundentes en torno a las primeras notas de este libro, librazo, ¿verdad? Porque aborda diversos temas desde la parte dogmática, académica, cultural, estadística también, y metodológica, hasta política criminal, tiene de todo. Pero qué mejor que hablarlo también con quien fue la encargada de pues, arrastrar la pluma, ¿no? De generar todos estos cambios en esta propuesta del libro, digo yo, metodológica y académica de política criminal. Doctora Samantha López Guardiola, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué fue lo que la motivó a crear este libro? Bueno, Keren, como ya lo comentaba mi estimadísimo querido amigo, el doctor Alejandro Carlos, que además me siento muy halagada porque haya aceptado elaborar el prólogo de mi libro. Ya tengo un poco más de una década que estoy muy interesada en el tema. Mi paso profesional, desarrollo profesional en diversas instituciones, tanto de seguridad como de procuración de justicia, me ha hecho o me orientó a entender en su máxima dimensión la problemática de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito laboral, público como social. Entonces, considero que hay muchas autoras, hay diversas autoras que han abordado el tema y todas ellas han enriquecido sustancialmente el conocimiento del mismo. Sin embargo, considero que es un tema inacabado, es un tema que se construye día a día conforme la naturaleza social lo va generando, conforme la problemática social que vivimos, que verdaderamente redunda en lo académico. Toda esa problemática social que viven las víctimas y sus familiares en la actualidad y que la han vivido por las últimas décadas
redunda y se tiene que interpretar y plasmar en, considero yo, mejores leyes, mejores normas y mejores estándares de aplicación de justicia para ellas y para sus familiares. Claro, y esto que nos comenta, no debemos soslayar también que, como usted atinadamente decía, usted viene de la práctica, usted viene del campo, de años de estudio, de trabajo multidisciplinario en donde usted se ha desenvuelto y que me parece importante rescatar. La doctora Samantha Gabriela López Guardiola se ha desempeñado en diversas actividades en temas de seguridad pública, política criminal a nivel nacional, obviamente participando en proyectos de especialidades como en CIDEPOL, que es el Sistema de Desarrollo Policial, también como docente y conferencista en el ámbito de seguridad pública, en especial en temas SUBSEMUN y FAS, implementación del servicio profesional de carrera policial, prevención del delito, derechos humanos. Se ha desempeñado también como analista en temas de seguridad pública, política criminal y también para Grupo Imagen Televisión. También es especialista, como lo refirió el doctor Alejandro en la introducción, en ciencias penales, con especialidad en criminología y política criminal por el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y ha cursado diversos diplomados en Derechos Humanos, licenciada en Derecho, en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Y en el campo laboral no podría acabar, ¿verdad? Porque también ha realizado diversas actividades y por eso lo retomo en este momento, que nuestra invitada, quien presenta este libro a través de Grupo Criminogénesis, quien nos acompaña, el director de Grupo Criminogénesis, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, nos ponen a consideración este libro con una propuesta seria, académica, de investigación de política criminal, y qué mejor de la mano de alguien que se ha adentrado en estos temas, no de hoy, no de una oportunidad, sino de una trayectoria, y por eso es que nos acompañan el día de hoy el doctor Alejandro y también la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Doctora Samantha, continuando precisamente con el libro, sabemos ya ahorita qué la motivó, entre muchas cuestiones, a realizar este libro, y dentro de este libro me gustaría nos comentara a quienes estén interesados en leerlo, cómo está integrado. Obviamente no nos de todo, ¿verdad? Para que nos deje ahí picados, pero sí para quienes nos escuchan, el poderlo adquirir. ¿Cómo está integrado? Yo ya lo sé, lo conozco y está interesantísimo. No voy a hacer ahí un spoiler, pero está buenísimo. Y yo quiero que usted, doctora, nos pueda comentar a todos los seguidores qué nos propone en este libro a través de su pluma, doctora. Muchas gracias, Keren, con mucho gusto, por supuesto. Bueno, básicamente son 4 capítulos los que integran el libro. El primero habla de lo que son los antecedentes en materia de derechos humanos, la evolución de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, que sabemos todos que el punto de inflexión obviamente fue la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dejó de lado totalmente a lo que es la visión de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿no? Y que desde ese entonces, bueno, las promotoras de esos derechos o del reconocimiento de esos derechos, pues terminaron en la guillotina, desafortunadamente. Entonces, es un recorrido un tanto cuanto histórico respecto de este tema. Tocamos también un poco en la aportación de las olas feministas tan importantes a el reconocimiento de la violencia feminicida y la violencia de género, y también hacemos un estudio comparativo, como lo refería atinadamente el doctor Alejandro Carlos, respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Referimos los instrumentos internacionales de índole universal en materia de derechos humanos y los aterrizamos también en una comparativa con los instrumentos que actualmente constituyen nuestra legislación mexicana. Y el último tema, el capítulo 4, básicamente habla de esa propuesta de estandarización del tipo penal en búsqueda de una justicia con equidad y con igualdad, no únicamente formal, sino material, tanto para víctimas, familiares, como para aquellos involucrados en una investigación de esta índole.
Claro, y justo hablando de una investigación de esta índole, en la propuesta precisamente de la unificación del tipo penal, la estandarización, como usted menciona, retoma diversos puntos propuestos en estudios internacionales, también en resoluciones internacionales, pero quiero referirme al punto a la tipificación del feminicidio en la legislatura, obviamente en México, como medio idóneo para el acceso a la justicia, que me parece importantísimo, ¿no? El tema que usted aborda en el punto 4 acerca del modelo del tipo penal del feminicidio, una propuesta, pero sobre todo las herramientas que se proponen y se ponen al servicio, deben de estar al servicio de la ciudadanía, pero sobre todo para hacer una realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a través de la tipificación del feminicidio y evitar una vida libre de violencia. Doctora, en este sentido, ¿cómo es la propuesta en el modelo del tipo penal del feminicidio? Básicamente es estandarizar, Keren, primero que nada, qué entendemos por feminicidio, el tipo penal, ¿no? El hecho de que una mujer sea privada de la vida por el simple hecho de serlo. Que eso es algo muy claro en prácticamente todos los instrumentos internacionales que hablan sobre el tema o que refieren el tema, y que los elementos del tipo penal sean los mismos, tanto a nivel en la legislación federal como en la legislación de cada estado. Es decir, que no haya variables, porque en cuanto nos encontramos con variables, entonces esa búsqueda de la justicia dependerá de en dónde se encuentra la persona, tanto la víctima como el actor del delito, para iniciar una investigación. Es decir, esto también tiene su sustento en el protocolo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido ya en su segunda edición con una visión de justicia de género, ¿no? Con fundamento en una visión de perspectiva de género, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos lleva de la mano respecto de cuáles son los puntos que se tienen que analizar cuando estamos frente, primero que nada, quiero aclarar que todo homicidio de una mujer, de acuerdo a los estándares de la Suprema Corte, debe ser analizado desde primera mano, primera fase, como un feminicidio. Y de la investigación del mismo se tendrá que corroborar o desestimar si estamos enfrente de un feminicidio, porque no todos los delitos contra las mujeres o no todos los homicidios de mujeres son feminicidios, pero sí debemos tener una herramienta que nos permita ir paso a paso analizando cuáles son los elementos del tipo, cuáles son los posibles elementos que nos permitan corroborar que estamos enfrente de un feminicidio o que no lo estamos, porque en la actualidad 30%, de acuerdo a las investigaciones incluso del INEGI, únicamente 30% de los feminicidios en México o de las muertes de mujeres se han investigado como feminicidios. Muchos de los casos se soslayan las situaciones y no se investiga con una técnica adecuada, de la cual todas las autoridades son responsables, todas las autoridades que están involucradas en esta investigación son responsables desde el momento en que tienen conocimiento. El Estado es responsable por la acción y por la omisión, de acuerdo a la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Hoy encontramos esa situación. Entonces, lo que proponemos en esta estandarización es que tanto el tipo penal como sus elementos sean los mismos y justamente, obviamente, también la pena sea una pena estandarizada. No nos vamos a ir arriba de 60 años, tampoco vamos a buscar que se convierta en una prácticamente cadena perpetua. Estandaricemos y en base a eso considero, y no únicamente una servidora, sino incluso hay análisis de diferentes instituciones internacionales que también han investigado y han hecho sus aportes respecto al tema. Estandarizar en materia de justicia penal y en el tema específico de feminicidio es básico y elemental
reitero, no nada más para las víctimas, sino también para los operadores del sistema, porque entonces la capacitación sería también estandarizada en el tema y eso nos va a dar una sensación de justicia, de que estamos haciendo las cosas como se deben de hacer y de que además el derecho a la verdad, que es un derecho reconocido a víctimas y a sus familiares, vamos a llegar a conocerlo, vamos a llegar a reconocerlo y las víctimas tendrán acceso a ese derecho a la justicia y ese derecho a acceso a la verdad, al conocimiento de la verdad, a través de un método estandarizado. Y hablando precisamente de este derecho a la verdad, quiero ir cerrando con esta pregunta que me parece muy importante. Dentro del trabajo que propones, que invito a nuestros lectores se acerquen en esta propuesta, digo yo, metodológica, y que pongo la portada, la comparto en estos momentos, en torno a la violencia contra las mujeres y derechos humanos de la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, entre otras tantas conclusiones, ¿verdad? Me gusta mucho porque trae un capítulo sí conclusivo, pero sobre todo unas reflexiones aparte. Entonces, en ese sentido, me gustaría comentar algo que se retoma precisamente, que es el hecho de generar un protocolo mexicano, no solo de atención a delitos o a temas de perspectiva de género, sino a la investigación con perspectiva de género, porque no podemos traer en todos los casos el modelo latinoamericano que propone la ONU, no, sino que México tenga su propio modelo, que me parece importante resaltar como parte del estudio de la propuesta política criminal, como parte de esta propuesta que hace la doctora Samantha y que se recoge en este libro, que no solamente es enunciativo o referencial, sino es una propuesta, es una conclusión que pone a la mesa algo aplicable, y eso es parte de política criminal. Doctora, mi pregunta concreta sería, ¿qué aporta este libro a la sociedad que no está involucrada en temas del derecho, como quizá nosotros que estamos en temas de investigación de derecho penal, pero qué le puede aportar a la sociedad que se puede involucrar en leer este libro y que diga es parte de la sociedad? Claro, bueno, considero que aporta un análisis muy genérico y específico respecto al tema de violencia contra las mujeres, así como cuáles son los estándares mínimos internacionales que se deben de cumplir por el Estado y cuáles son las obligaciones del Estado para hacer realidad una justicia, la justicia formal, bajarla a una justicia material, es decir, que todos seamos sujetos que podemos allegarnos de la acción de la justicia en situaciones de igualdad y no discriminación, simple y sencillamente por el hecho del género al cual pertenecemos. Entonces, considero que es una aportación fresca, es un abordaje fresco respecto del tema, que no justamente como tú bien lo refieres, Keren, no necesitamos ser conocedores, sino que el libro mismo te va llevando de la mano respecto de un ámbito un tanto cuanto universal a un ámbito local, tomando lo local como el Estado mexicano. Pues te agradezco mucho, doctora Samantha López Guardiola, agradecer también al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que a través de Grupo Criminogénesis nos presentan este libro que es Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, que queremos y creemos que será un referente en este tema de propuesta metodológica en la unificación del tipo penal de feminicidio. Es su espacio, ambos saben que aquí están las puertas abiertas en Metropolitano Noticias, y solamente para concluir, doctora Samantha, ¿dónde podemos adquirir o dónde podemos acercarnos para adquirir este libro? Bueno, muchas gracias. Pues tengo obviamente el gran gusto de decir que a través de Grupo Criminogénesis se puede adquirir esta obra. Bien, vamos a dejar aquí las redes para que se acerquen a través del Grupo Criminogénesis para adquirir este libro, que debe ser un indispensable para todos y todas y todos que podamos leerlo
con una propuesta metodológica seria de la doctora Samantha López Guardiola. Agradecerte, doctor Alejandro Carlos Espinosa, nos acompañaras. No sé si tienes algunas palabras conclusivas. No, solamente dos cosas. La primera, pues bueno, decir que me siento muy agradecido contigo, Keren, y con el noticiero, por supuesto, por habernos dado esta oportunidad de presentar este trabajo arduo, y complejo y sobre todo retador y valiente, además hay que decirlo, de violencia contra las mujeres y derechos humanos de la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, quien confió en Grupo Criminogénesis. Y la segunda parte que me gustaría decir es que ojalá esta obra sea leída por quienes dictan las políticas públicas en la materia de este país. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ambos, y con esas palabras tan lapidarias, diría yo, para Metropolitano Noticias, esto fue 5 palabras, una respuesta, con nuestros invitados de lujos presentándonos este libro que espero puedan adquirir. Ya es un referente. Gracias a ambos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.